Lo que acabas de ver es una brutal balacera entre las fuerzas de seguridad de Sinaloa y sicarios de Los Chapitos, comandados por los hijos del Chapo Guzmán. Como se suele decir, la manzana no cae lejos del árbol, y en el caso de los descendientes del capo, ese refrán es tenebrosamente cierto. Esta célula brutal no solo se enfrenta al ejército y a la DEA, sino que aniquila a su competencia interna en una guerra salvaje contra sus propios compañeros de Sinaloa. En este nuevo video queremos contarte la historia de estos herederos narcos que se han apoderado del negocio a fuerza de balas y sangre, incluso cuando el costo es enfrentarse a viejos socios de su sanguinario progenitor. Joaquín El Chapo Guzmán Loera, fundador y líder histórico del cártel de Sinaloa, ha tenido tantos hijos como encontronazos con la ley. Se dice que sus descendientes rondan la docena, pero solo un puñado de ellos han logrado postularse como verdaderos herederos a su imperio criminal. En particular, 4 vástagos del clan figuran en las operaciones delictivas de Sinaloa. Los hermanos Joaquín y Ovidio Guzmán López por un lado, y Jesús Alfredo e Iván Archibaldo Guzmán Salazar por el otro. Juntos, estos 4 hombres conformaron una célula conocida como Los Chapitos, la cual ha ido creciendo a ritmo acelerado en los últimos años. El primero en recibir exposición mediática y judicial fue Ovidio, quien en 2012 fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos. Si bien todo el mundo sabía que él y sus hermanos participaban en los negocios de su padre, no había pruebas concretas de qué rol llevaban a cabo, por lo tanto era imposible ponerlos tras las rejas. Y ellos se la pasaban demasiado bien fuera de estas. Es que a diferencia de los grandes socios de El Chapo, como Ismael El Mayo Zambada y Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, los Chapitos no le tienen miedo a la exposición. Siempre que fue posible se mostraron en lugares públicos, haciendo ostentación de su dinero e influencia. Desde un principio esto fue motivo de tensiones que decantaron en una brutal guerra, la cual detallaremos más adelante. Por el momento veamos uno de los tantos enfrentamientos salvajes que llevó a cabo este frente. Como reflejan las imágenes, un grupo de personas se resguarda hasta que la balacera acabe. Lamentablemente es lo que viven día a día en una tierra dominada por los cárteles más peligrosos. Según el Departamento del Tesoro del tío Sam, Ovidio era precisamente un lugarteniente clave en las filas del cártel de Sinaloa, ya que se hacía cargo de numerosos trabajos relacionados al trasiego del producto a través de la frontera con Estados Unidos. En cuanto a Jesús, parecía tener un papel destacado en la economía y el manejo financiero de la organización. De hecho, fue el primero en entrar en la lista de los más buscados de la DEA, la Administración Antidrogas de Estados Unidos, siendo el pionero entre los hijos del Chapo en obtener tal distinción. En 2015, los fiscales estadounidenses también lo imputaron junto con su padre y otros jefes del cártel por cargos de narcotráfico. Además, creían que Jesús desempeñaba un papel importante en las actividades internacionales del grupo, ya que en 2016 pasó unos meses en la ciudad colombiana de Medellín bajo la protección de La Terraza, una de las bandas criminales más poderosas de la ciudad. Allí forjó lazos y negocios para nuevas rutas de comercio de estupefacientes. De Joaquín, en cambio, no se sabe mucho. Es el más misterioso del cuarteto. Ha mantenido un perfil relativamente bajo en comparación con sus demás hermanos, ya que no gusta de los placeres lujosos y la ostentación de sus ganancias. Dicho esto, está lejos de ser un santo.
En febrero de 2019, el Departamento de Justicia estadounidense lo acusó formalmente junto con Ovidio por conspirar para traficar cocaína, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos. La imputación en sí carecía de detalles específicos, pero los fiscales estadounidenses alegaron que el tráfico se dio en el transcurso de una década entre el 2008 y el 2018. Por su parte, las autoridades saben que Iván también es un operador importante dentro del imperio sinaloense, en particular dentro del circuito de drogas sintéticas como el fentanilo. Iván junto a Jesús se transformaron en noticia en 2016, cuando fueron secuestrados por un grupo de hombres pertenecientes al cártel de Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes. Todo ocurrió en un fino restaurante de un célebre distrito del centro turístico de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, donde el Frente de las Cuatro Letras tiene su territorio. Si bien ambos hijos fueron liberados posteriormente, se desconoce qué tipo de negociación se llevó a cabo para poder conseguirlo. Lo increíble es que para ese momento el Chapo se encontraba tras las rejas y fue alertado de la situación por un ex fiscal que se apersonó en la cárcel de máxima seguridad donde se alojaba. Toca decirle que habían secuestrado a sus hijos, ¿sí? En Puerto Vallarta. Su primera reacción fue de enojo. De pregunta. Incluso pregunta, ¿y dónde está? Porque le mostramos un video de cuando entra el grupo a sacar a sus hijos del restaurante, ¿no? Y me decía, oiga, licenciado, ¿y dónde están los escoltas? Bueno, si bien ese secuestro express terminó con los hijos del capo ilesos, este tuvo que ver todo desde la cárcel donde se encontraba recluido. Este hecho nos da pie para hablar de la gran fractura que aconteció en el corazón del cártel de Sinaloa a partir de la captura de Joaquín Guzmán Loera en 2016. Luego de eludir a la justicia durante años y de realizar impresionantes escapes de cárceles de alto nivel, el capo más importante del planeta fue atrapado, esta vez de forma definitiva. Las autoridades mexicanas y estadounidenses actuaron con rapidez y pusieron en marcha operativos de contención y seguridad para evitar ataques de sicarios que tratasen de liberar a su jefe. Pronto el Chapo estuvo en manos de la justicia estadounidense para dar comienzo a uno de los juicios antinarco más publicitados de toda la historia. Mientras tanto, en Sinaloa, el negocio debía seguir en marcha, pero ¿quién quedaría a cargo? En poco tiempo se demarcaron dos claras facciones. Por un lado se encontraba el grupo de la vieja guardia, encabezado por Ismael Zambada, uno de los fundadores de la organización. El Mayo es un hombre chapado a la antigua, el último gran forajido de la era dorada del narcotráfico. A su servicio tiene a cientos de soldados que se identifican como la Chapiza. Pero no se encontraba solo en la disputa por el poder. Del otro lado estaban los herederos que protagonizan este video, los Chapitos. Con un estilo moderno y su propuesta de ampliar el negocio a productos como el fentanilo. Esta diferencia de metodologías y objetivos generó una disputa silenciosa que fue creciendo con el tiempo hasta transformarse en una sangrienta guerra entre células delictivas en cada región de México, incluso en las más inaccesibles. Chapitos people. Yep. He's got a rifle with him too. Oh, he's gonna try to shoot at me right now. That's a little kid. Pero como verás, el enfrentamiento no era solo entre ambas facciones, sino también contra las propias fuerzas de seguridad, como en este caso en que dispararon contra un dron estadounidense logrando derribarlo. Sin duda, también para mostrar su poderío frente a los grupos rivales. Los distintos enfrentamientos se hicieron más evidentes durante los últimos años, donde no solo participaron los propios líderes, sino también los brazos armados y células criminales a su servicio, los cuales se encontraban presentes en Sinaloa y en otras entidades claves para el tráfico de drogas, como Sonora y Baja California.
Esto introdujo a Sinaloa en una guerra interna donde se sabe el comienzo, pero ni cómo ni cuándo terminará. El cártel de Sinaloa está en una salvaje etapa de redefinición de sus liderazgos ante el cansancio de los viejos jefes con los jóvenes hijos del Chapo. Claro está, los herederos argumentan que tienen un derecho sanguíneo a continuar con el imperio de su progenitor. El problema es que el mundo de la droga no se maneja como los reinos de antaño, y el liderazgo se define según quién tiene más sicarios dispuestos a matar y morir. La forma pública con la que se manejan los chapitos ha sido motivo de desacuerdo desde hace tiempo con los líderes más experimentados, porque su exposición, junto con sus métodos violentos, han obligado al gobierno de López Obrador a actuar y a desplazar fuerzas federales. Desde el otoño de 2023, y debido en gran parte a la presión de Estados Unidos por las secuelas del tráfico de fentanilo, el mandatario mexicano envió a la Marina con un mensaje implícito a los chapitos, principales traficantes de esa droga, de que debían abandonar esa rama del negocio. Junto con el ejército, los marinos empezaron a desmantelar los laboratorios clandestinos que encontraron en las afueras de Culiacán. Es por eso que los hermanos tuvieron que trasladar sus operaciones a San Luis Río Colorado, Sonora, y a Mexicali, Baja California. Pese a esos duros golpes contra sus negocios, los chapitos se mantienen como los únicos líderes dentro del cártel de Sinaloa que siguen viviendo en Culiacán y sus alrededores, con una estructura de seguridad que mostró ser vulnerable, pero con un número cada vez mayor de sicarios bien entrenados a su disposición. No se sabe si permanecerán en ese territorio o si se mudarán a Sonora, como lo hicieron con su producción de fentanilo. Lo que sí se puede asegurar es que tanto las autoridades como sus rivales dentro del imperio sinaloense buscan borrarlos del mapa. Lo fascinante es que hasta el momento no solo no lo han logrado, sino que los chapitos están cada vez más fuertes y organizados como verdaderos ejércitos urbanos. Una de las grandes demostraciones de poder que llevó a cabo este grupo aconteció en octubre de 2019. El 17 de aquel mes, un equipo de la Marina de México golpeó a la puerta de una vivienda. Sabían que allí habitaba Ovidio Guzmán López, uno de los referentes más importantes de Sinaloa y de la célula de los Chapitos. El joven de 29 años se entregó sin oponer resistencia, mostrándose colaborativo con los agentes de la ley, tal vez a sabiendas de que se avecinaba el infierno en la tierra. Durante el traslado del capo narco se alertó a todos los sicarios de la región, ordenándoles salir a las calles a crear disturbios masivos en Culiacán. Todo comenzó con balaceras y tiroteos aislados, que de a poco se transformaron en ataques organizados contra patrulleros, comisarías y cualquier destacamento que tuviera alguna relación con el ejército mexicano. Algunos atacantes incluso consiguieron datos personales de los oficiales involucrados y se movilizaron hasta sus viviendas personales para secuestrar a familiares y seres queridos. Las calles de Culiacán fueron tomadas por asalto a manos de sujetos equipados con chalecos antibalas y ametralladoras de alto calibre. Se vieron las míticas M2 Browning montadas en camionetas, una plataforma de uso militar que hasta el día de hoy forma parte del equipo de los soldados estadounidenses y mexicanos. También hay videos en que se puede ver a operadores de Sinaloa abriendo fuego con los rifles antimaterial M82 Barrett, una bestia calibre .50 capaz de penetrar metal y concreto. Queda claro que los delincuentes aprovecharon la ocasión para hacer gala del espectacular arsenal que acumularon a lo largo de los años. En simultáneo a esos atentados, también se efectuaron cortes de ruta para evitar la circulación de tránsito y mantener al convoy que trasladaba a Ovidio dentro de su terruño. Para lograr esto, los sicarios colocaron autos en llamas en medio de las autopistas, la conocida técnica de los narcobloqueos tan empleada en caminos de terracería.
La gran diferencia es que en aquel 17 de octubre de 2019, la mencionada técnica fue llevada a cabo en una gran ciudad y ante los ojos de todo el país. El punto crítico en este operativo narco llegó cuando los hombres armados de Sinaloa amenazaron con masacrar a cientos de civiles si Ovidio Guzmán López no era liberado de inmediato. Ante la tremenda presión ejercida por los criminales, el presidente Andrés Manuel López Obrador no tuvo más opción que evitar el baño de sangre y soltar al heredero narco recientemente atrapado. Fue una humillación no solo para la Marina, sino para todo el país. Esa jornada de octubre de 2019, los chapitos demostraron que eran ellos quienes ejercían el poder real en México, no las autoridades gubernamentales o castrenses. Para empeorar la ya degradada imagen, durante el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional ocurrido en 2022, se reveló que la Fiscalía General de la República investigó a un conjunto de militares que se cree participaron en la protección de Guzmán López. Además, estos elementos habrían sido parte de ataques a civiles durante los hechos ocurridos el 17 de octubre de 2019. Un detalle tenebroso por si faltaba más en este cuento de terror. Desde aquella impresionante carta de presentación que colocó a los chapitos en las portadas de todos los periódicos, su crecimiento ha sido constante, apoyándose principalmente en el trasiego de fentanilo. Ese es el producto estrella de la célula, un opioide poderoso que ha tomado al mercado por sorpresa debido a sus mortales efectos. De seguro has visto las imágenes de personas transformadas en zombies que se contorsionan en las calles de Estados Unidos. Gran parte de las sustancias ilícitas que consumen provienen de los laboratorios de los hijos del Chapo Guzmán. Es por eso que muchos legisladores republicanos abogan por catalogar a los chapitos como una entidad terrorista similar a ISIS y otros grupos de Medio Oriente. Semejante categoría abriría la puerta a una intervención directa y mucho más violenta por parte de Estados Unidos. Hasta el momento esa posibilidad ha sido descartada por completo por Andrés Manuel López Obrador, quien considera la idea una falta de respeto a la autonomía de su país. El problema es que los chapitos siguen avanzando. El gran síntoma de que el mapa mundial del crimen organizado esté cambiando fue dado por la mismísima DEA, la Administración de Control de Drogas del tío Sam. En 2022 y 2023, el organismo presentó su clásica lista de los 10 hombres más buscados en relación al trasiego de estupefacientes. La mitad de ese infame listado estaba compuesto por integrantes de los chapitos, así como por socios de origen chino que proporcionaban los precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo. Por primera vez en años, había una nueva célula por encima del cártel de Sinaloa en la lista de las más peligrosas y buscadas organizaciones del planeta. So the DEA proactively targeted the Chapitos network, and we followed it across the globe. To China, where the Chapitos partner with Chinese chemical companies and brokers to acquire fentanyl precursors, the ingredients necessary to make fentanyl. Durante 2022 se reportaron incidentes en los que se sospecha que la facción de esta organización ha intentado tomar el control de la Ciudad de México, un punto clave para el traslado de fentanilo y otros productos como cocaína y marihuana. En uno de estos incidentes, hombres armados con placas que identificaban a su grupo como Fuerzas Especiales Ratón fueron detenidos en la alcaldía Tlapán, luego de una intensa balacera. De esa manera se descubrió la existencia de dicha unidad, una suerte de grupo comando que conformaba la escolta más cercana de Ovidio Guzmán. Sin embargo, pese a todos sus esfuerzos por mantenerse lejos de las garras de la ley, el heredero del Chapo volvió a caer.
El 5 de enero de 2023 se llevó a cabo un operativo por parte del Centro Nacional de Inteligencia, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, que culminó en la captura de Ovidio en la localidad de Jesús María. Tras el operativo, y tal como ocurrió en octubre de 2019, se reportaron múltiples tiroteos y narcobloqueos por parte de los sicarios al servicio del capo. Las balaceras ocurrieron tanto en el norte como en el sur del municipio de Culiacán, pero en esta oportunidad no tuvieron el mismo efecto, ya que las autoridades se habían preparado para soportar ese embate. De esa manera se aseguró el traslado de Ovidio ante la justicia. Finalmente, el 15 de septiembre de 2023, fue extraditado a Estados Unidos para afrontar un largo juicio, similar al de su padre. De tal palo, tal astilla. Como te anticipamos, tanto el guano como el mayo zambada operan con una enorme discreción, evitando calentar las plazas de sus territorios y llamar la atención del ejército, a diferencia de los jóvenes herederos, quienes han estado en constante expansión. A principios de 2024 trataron de tomar los territorios de El Guano en la zona de Badiraguato. En esa incursión se desencadenaron brutales balaceras entre ambas facciones, que terminaron con la muerte de varios sicarios que trabajaban para Iván Archibaldo Guzmán. La respuesta de los Chapitos llegó el 21 de marzo de 2024. En la madrugada de aquel jueves bañado de sangre, sicarios de los hijos del Chapo Guzmán entraron nuevamente al territorio de El Guano. Esta es una zona de alto valor estratégico, ya que sirve como puerta de entrada a la sierra, el gran santuario desde donde opera el trasiego de drogas por Sonora. Allí los soldados de los Chapitos abatieron a varios enemigos y lograron tomar el control de algunos laboratorios y caminos de terracería para el transporte de narcóticos. Escuchemos el poder de estos sicarios y su tormenta de balas. Lejos de calmar las aguas, ese operativo desató una respuesta desmedida de parte de los hombres de la vieja guardia. En los últimos días de marzo de 2024, asesinos al servicio de El Mayo y El Guano atentaron contra familias en la zona metropolitana de Culiacán para forzar la intervención del ejército en el caso. Allí secuestraron a más de 60 personas, incluidas mujeres y niñas, muchas de las cuales fueron puestas en libertad al cabo de varios días. Todos los secuestros ocurrieron en las zonas rurales y pobres de Culiacán, siempre en horas de la madrugada, ocultándose en la oscuridad. Si bien la rivalidad entre los Chapitos y la vieja guardia de El Mayo y El Guano sigue en marcha, muchos expertos afirman que una tregua es posible para enfrentar a sus enemigos en común, la DEA y el ejército mexicano. En ese caso serían pésimas noticias para la ya fallida y dolorosa guerra contra el narcotráfico iniciada en 2006. Más allá de qué tan fructífera sea esa momentánea asociación entre contrincantes, lo cierto es que los hijos del Chapo Guzmán supieron forjarse un nombre propio y hoy en día se colocan cómodos en la cima de la cadena alimenticia de la delincuencia organizada. De esta manera llegamos al final de un video cargado de violencia en el sangriento presente del crimen azteca. Si quieres mantenerte al tanto de todas las novedades del negocio del narcotráfico, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones de nuestro canal. De esa manera recibirás alertas cuando subamos nuevo material. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.